Somos macrogestoras y vamos a analizar la crisis desde 1987 hasta 1991. Oye, ¿soy yo o cada vez alcanza menos la plata? Sí, tal cual, todo está carísimo. ¿Pero acaso no sabes que Perú es clave? Ahorra más o comerás pan con soledad. ¿Pero te imaginas vivir así? Para muchas personas en el Perú esto no fue una exageración. A finales del gobierno de Alan García y al inicio del gobierno de Alberto Fujimori, la crisis económica y social ha transformado profundamente la vida cotidiana. Durante el primer gobierno de Alan García, el Perú enfrentó dos grandes desastres: una economía en colapso y un país bajo fuego. Económicamente, el Perú se desmoronó. Según Jodorowsky, el Perú se quedó sin dólares, lo que paralizó la industria y provocó una caída del PBI de un 20%, con una hiperinflación del 1.700% anual, haciendo que la moneda perdiera drásticamente su valor. Lo más crítico de la inflación fue que afectó directamente al costo de vida diario y, como detalla González, hubo un aumento explosivo de los precios, sobre todo en productos básicos como gasolina, electricidad, leche y arroz. Los intentos del gobierno por controlar la situación imprimiendo más billetes solo empeoró el desastre. Los precios cambiaban a cada hora y la moneda perdía su valor. En paralelo, aparte de esta crisis económica, el terrorismo se intensificó. Si analizamos a PRODE, vemos que el terrorismo a finales del gobierno de Alan García no solo continuó, sino que escaló en intensidad y simbolismo. A inicio, muchos atentados consistían en dinamitación de torres de alta tensión, cortes de luz y sabotajes a infraestructura pública. Estos ataques generaban caos, pero eran principalmente interrupciones del funcionamiento del país. Aunque la CBR señala que el 35% de las víctimas se encontraban en zonas rurales, los cochebombas generaron gran terror en la población. Y esto, conjuntamente con la crisis económica, debilitó gravemente el Estado. En síntesis, el terrorismo no solo acompañó a la crisis económica, sino que la tensó, la profundizó y la convirtió en una crisis total. El Perú de 1990 se encontraba con un gobierno al borde del abismo. Los peruanos estaban marcados por la violencia en las calles y cansados de la crisis económica sin fin que devoraba no solo sus bolsillos, sino también sus esperanzas. Es ahí donde aparece el candidato nuevo y diferente, Alberto Fujimori, apellido que hasta hoy sigue en nuestras vidas. Tras unas elecciones inesperadas, Fujimori llegó al poder jurando que no había shock, pero apenas empezó su gobierno, dio un giro radical. Así como tu ex, que te promete y no cumple, Fujimori terminó haciendo todo lo contrario. Por eso, hombre no es gente. El Estado gastaba millones al día para mantener los precios bajos con ayudas. Seguir así era simplemente postergar el desastre. Por eso, el 8 de agosto se anunció un paquete de medidas conocido como el Fujishock: liberar precios, ajustar el dólar y quitar esas ayudas. Como señala Patricio Coronel, desde 1991, el gobierno precisa cambios para abrir la economía, cumplir con acuerdos internacionales y atraer la inversión, reduciendo el papel del Estado y dando más espacio al mercado. En el aspecto social, el Fujishock, aplicado en 1990, afectó principalmente a los sectores populares. El aumento de precios y la crisis inicial dificultaron que muchas familias pudieran cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación y el transporte. En ese contexto, Julio Kotler señala que en el Perú existían las profundas desigualdades sociales, lo que explica por qué las medidas económicas golpearon con fuerza a los sectores más vulnerables. A esto se sumó la violencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, que generaba miedo e inseguridad en la población. Así, la crisis económica y la violencia agravaron el malestar social en esos años. ¿Y qué podías comprar? Nada. Todos llorábamos. Ella es Gladys Montero. En 1985, con solo 26 años, trabajaba como peluquera en Los Olivos. Junto a su esposo, Roberto Arco, y sus 4 hijos, enfrentó los retos de una época que marcó nuestra historia. Hoy Gladys nos contará su experiencia viviendo el Perú de finales de los 80s e inicios de los 90. Los 80s. ¿Qué pasó en el gobierno de Alan García? En la época de Alan ya había terroristas, pero muy poco. Casi finalizando Alan García, el terrorista aumentó más, porque el gobierno no luchaba contra el terrorista tanto, no le daba tanta importancia. La mayor parte de terroristas escuchábamos que en la sierra ha habido matanzas, lo mataron a las pobres personas, pero acá en la capital no se escuchaba eso. En cuanto a la economía, 88, 87, 88, ya no había ni para tu plata las cosas. El arroz o el azúcar te podían vender escondidito nada más.
pero sobreprecio. Ya 88, 89, casi para 90, total casi desaparece ya las cosas. ¿Qué es lo que más acuerdas sobre el tema de las colas en esa época? Colas porque mayor parte era por la que él traía papa, poco a poco ya no había pan, eran 2 pancitos para cada persona y así. Diario comenzó a subir. El arroz costaba, no sé, 2 soles, poco a poco 2 soles 50, seguía 3 soles, 3 soles 50, no, ni siquiera un mes pasaba, sino diario subía. Siempre precios más altos, Alan García. Día a día, hora a hora, minuto a minuto, suben los precios. ¿Cómo fueron sus ingresos en el gobierno de Alan García? Bueno, no se podía subir más. Si yo cobraba corte de pelo 3 soles tendría que estar casi todo el tiempo. ¿De dónde iban a pagar la gente si no tenían para comer? Menos va a haber para cortarse el pelo. Mientras eso, el terrorista ya comenzó año ya 89, casi 90, comenzó las coches bombas. Ya no podías pasar por el grifo porque el coche que está cuadrado está lleno de bombas. Llegamos a los 90. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. ¿Cómo te sentiste cuando anunciaron el Fuji-Shock? Cuando dijeron que iba a haber Fuji-Shock, para mí era una cosa nueva. No entendía de qué me estaba hablando la vecina. He escuchado, me dijo. ¿Escuchaste? ¿Estás segura? Sí. En ese momento me acuerdo que me fui a buscar pan, me fui a buscar con todo el dinerito, billetitos, moneditas que tenía todito, lo he cargado, me fui al mercado, pero estaba vacío. Pero tuve que traer lo poco que hay, porque yo tenía hijos y yo estoy asustada. No puede ser, ¿no? Esta situación. ¿Qué será Fuji-Shock? Fuji-Shock es que mañana no va a servir tu plata que estás pagando ahorita. Nada va a servir. Entonces, cuando amanece, el pan ya no cuesta como ayer. No me alcanza este sol, por decirte un ente, no me alcanza para pan. Y yo que tenía 4 hijos, todos llorábamos, porque no había para comer nada. ¿Cuál fue el plato frecuente durante el Fuji-Shock? Arroz con huevo frito. Sí. Estoy buscando. Oh my God. Porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque sin verte mi vida no tiene sentido y van por el mundo mis pasos perdidos buscando el camino. ¿Y qué podías comprar? Nada. Entonces, de ahí pasó ya más o menos ya 15 días, 20 días seguro, de repente un poco más. Y mi esposo encuentra, dice, arroz por allá por Vía El Salvador en una carreta vendiendo arroz y huevo. Él ha comprado eso, como se ha hecho cola, había traído. En algo nos salvó porque también el huevito, aunque sea con arroz para los chicos, ¿no? ¿Cómo lograste adaptarte al gobierno de Alan García y al Fuji-Shock? No podía vender ninguna otra cosa si no había ni capital. No había para comer, menos voy a tener un capital. La esperanza era seguir trabajando. No he sido ningún negociante, solamente en mi casa había abierto una peluquería ya bonito. Ahí no me daba servicio. Pero con esta situación poco a poco ha ido mermando. Ya no se hace ondulación ya. Apenas varones corte o escolar, así nada más. Y eso pues era lento. ¿Qué iba a hacer? Seguir viviendo. No había de otra manera. La hiperinflación fue brutal. Ambas voces coincidían en la magnitud, mientras Jodorowsky nos hablaba de una hiperinflación del más del 1700% anual,
Gladys nos contaba que cada día subían más los precios. Chodorowski nos hablaba de un enfoque macroeconómico, Gladys nos decía un enfoque de vivencia cotidiana. Todo esto llevó a una crisis integral del Estado. Las fuentes académicas de CBR y APRODE señalan que el Estado se encontraba debilitado y sin control. Asimismo, Gladys Montero nos menciona, el gobierno no le daba tanta importancia. La incapacidad estructural del Estado contrasta con el sentimiento de abandono de los ciudadanos. El desabastecimiento era constante. González lo explica por falta de dólares y parálisis productiva. Gladys lo confirma. Arroz o azúcar casi desaparecía. Cola por papa. Coinciden en la escasez, pero González analiza la causa estructural. Mientras que Gladys narra el hambre palpable. Entonces, Pío, ¿qué podemos decir? Los documentos dicen que el food shop fue una medida necesaria para frenar la crisis económica y cambiar el rumbo del país. Pero al ver las entrevistas, vemos otra realidad. Ya no hablamos solo de lo económico, sino de que muchas familias tuvieron miedo y apenas podían alimentarse con lo básico, como arroz con huevo. Además, la situación era más difícil por las profundas desigualdades sociales que ya existían en el Perú. Por eso, los sectores populares eran los más afectados. Y a todo esto se sumó la violencia de Sendero Luminoso y el RMTA, que generaban inseguridad y temor constante en la población. Entonces, lo que en los documentos parece una solución económica, en la vida diaria significó angustia, sacrificio y lucha por sobrevivir. Solo uniendo ambas miradas entendemos lo que realmente fue el food shop para el Perú. En síntesis, la investigación académica y la memoria social se complementan. Un análisis sin sesgo que nos da una visión completa del Perú multidimensional que enfrentó esta crisis.